La historia de la biotecnología se remonta a miles de años atrás, cuando las antiguas civilizaciones ya utilizaban procesos biológicos para la producción de alimentos fermentados como el pan, el vino y la cerveza. Estos procesos, aunque primitivos en comparación con los de la biotecnología moderna, sentaron las bases para el desarrollo posterior de esta disciplina. El término biotecnología en sí fue acuñado por primera vez en 1917 por el ingeniero húngaro Karl Ereky, quien lo definió como la aplicación de principios y técnicas de las ciencias naturales en la utilización de organismos vivos para la producción de bienes y servicios para el beneficio humano. En el siglo XIX, Louis Pasteur descubrió los microorganismos responsables de la fermentación, las levaduras. Desde entonces se ha buscado mejorar los cultivos de bacterias y levaduras con las que se obtienen los alimentos que son producto de la fermentación. El desarrollo de la biotecnología médica dio un gran salto cuando Alexander Fleming descubrió que el hongo Penicillium impedía la reproducción de bacterias en una caja de cultivo, actuando como antibiótico. Sin embargo, fue durante el siglo XX cuando se produjeron los avances más significativos en la biotecnología. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura en forma de doble hélice del ácido desoxirribonucleico, ADN, lo que condujo a una mejor comprensión de los procesos genéticos y sentó las bases para la ingeniería genética, una rama clave de la biotecnología. A partir de entonces, la investigación y los avances en biotecnología se aceleraron rápidamente. En la década de 1970, se desarrollaron las primeras técnicas de ADN recombinante, que permitían la manipulación y transferencia de genes de un organismo a otro. Esto abrió el camino para la creación de organismos modificados genéticamente, OGMs, o transgénicos, que se utilizan en la agricultura para mejorar la resistencia a enfermedades, la tolerancia a herbicidas y la productividad de los cultivos. A medida que avanzaba la biotecnología, también se desarrollaron técnicas de secuenciación de ADN más rápidas y económicas, lo que facilitó la identificación y el estudio de los genes responsables de enfermedades. Esto llevó al desarrollo de terapias genéticas y farmacéuticas más precisas y específicas, que han revolucionado el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes y las enfermedades genéticas. Además de la medicina y la agricultura, la biotecnología también ha encontrado aplicaciones en otros sectores. En la industria alimentaria, se utiliza para mejorar la producción y calidad de los alimentos, así como para desarrollar alimentos funcionales y alimentos modificados genéticamente. En la producción de biocombustibles, la biotecnología ha contribuido al desarrollo de procesos más eficientes y sostenibles para convertir la biomasa en combustibles renovables. En el campo de la remediación ambiental, se han desarrollado microorganismos y enzimas biotecnológicas capaces de degradar contaminantes y residuos tóxicos. Todo lo que tenemos los seres humanos proviene de la naturaleza e incluso la inspiración para nuestra tecnología, aunque estemos acostumbrados a grandes máquinas, tecnología informática sorprendente de las primeras. Tecnologías con las que tuvo interacción la especie humana fue con la tecnología de la vida misma, tomando de los seres vivos y el ambiente bienes y servicios para mejorar nuestra calidad de vida al desarrollar prácticas de agricultura, domesticación de animales, producción de alimentos. Remedios a enfermedades se sentarían las bases de una ciencia que siglos después nos llevaría a conocer la unidad fundamental de la vida, a entender las dinámicas del comportamiento molecular que sustenta la naturaleza misma. Y los misterios de nuestra propia naturaleza también nos permitiría conocer lo que nos diferencia y nos emparenta con el resto de seres vivos que hay en el planeta, aquello que nos caracteriza a cada una de las especies. Esta rama del conocimiento es la biotecnología.
Podemos definir a la biotecnología como el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos como bacterias, hongos, plantas, animales, utilizando estos seres vivos con el fin de obtener productos beneficiosos para el ser humano. Lo interesante de la biotecnología es que es una ciencia donde convergen distintas ramas de la ciencia como la biología, química, física, medicina, genética, bioquímica, lo que permite aplicar la tecnología y el conocimiento de los seres vivos para transformar la materia con ayuda de sistemas vivos o productos derivados de ellos. Nuestras sociedades y culturas a lo largo de la historia han desarrollado distintos métodos para obtener productos derivados de la naturaleza. La biotecnología está presente en el seno de las culturas con sus tradiciones y costumbres en la forma de producir alimentos o curar sus males. El primer granito de la biotecnología está relacionado a cuando el ser humano, mediante la observación y la replicación, entendió que podía cooperar con la naturaleza para obtener los frutos que más le beneficiarán. A eso le llamamos hoy selección artificial. La mano del ser humano está presente en el desarrollo histórico de muchos ejemplares de plantas y animales que nos acompañan en nuestras actividades desde hace miles de años. El trigo que comemos hoy, la forma de algunos animales y hasta su comportamiento es el resultado de miles de años de selección. Esta relación con los seres vivos nos permitió conocer ciertas propiedades que son beneficiosas. Por ejemplo, un griego antiguo que vivió hace 2300 años sostenía que el frijol dejaba magia en la tierra, hasta que en 1885 supimos, gracias a los estudios en química, que algunos organismos del suelo son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico en una forma que las plantas lo pueden usar como fertilizante. Conocimiento que se supo muchísimo tiempo después, pero que la gente en la antigüedad descubrió mediante la observación empírica y luego aplicó para potenciar sus cultivos. Al igual, con propiedades observadas por productos derivados de la naturaleza que resultaron beneficiosos para el ser humano, lo que permitió el desarrollo de métodos para protegernos contra enfermedades. Por ejemplo, en la antigüedad las personas se percataron que al exponerse a agentes nocivos como venenos en pequeñas cantidades les ayudaba a tolerar mejor la exposición a estos agentes. En eventos posteriores, lo que muchos siglos después terminaría en prácticas como infectar intencionalmente a niños con viruela para prevenir casos más graves más adelante en sus vidas. Estos hechos históricos sentaron las bases de lo que hoy conocemos como vacunación y los principios de la inmunización, y parten muchas veces. La biotecnología moderna es tan amplia y ha abarcado tantas áreas de investigación que se clasifica por colores de acuerdo a su área de interés. Por ejemplo, tenemos la biotecnología roja o médica, también llamada biomedicina, que consiste en la obtención de sustancias y procedimientos que permitan la preservación de la vida humana, curando enfermedades o previniéndolas. Tenemos también la biotecnología verde o agrícola, aquella que tiene que ver con el sector agropecuario de la cadena productiva. En ella englobamos las técnicas de mejoramiento de plantas, biofertilizantes, biocontrol de microorganismos en cultivos a través de la obtención de especies más productivas, más resistentes, con nuevas propiedades adicionales. Biotecnología azul o marina. Esta rama de la biotecnología se dedica a la exploración de los océanos y sus diversos ecosistemas con una fuente posible de materiales biotecnológicos de importancia. Biotecnología blanca o industrial es aquella que se interesa por la obtención de energía, materiales o catalizadores aprovechables para nuestra especie, tales como bioreactores o biocombustibles. Biotecnología gris es aquella que recoge todas sus aplicaciones centradas en los ecosistemas y las ciencias ambientales, por ejemplo, descontaminación de suelos, gases industriales, eliminación de metales pesados. Biotecnología dorada o informática. Esta rama está relacionada con los desarrollos bioinformáticos, secuenciación de péptidos, búsqueda de alteraciones en el ADN, entre otras cosas más. Básicamente se encarga del procesamiento de los mecanismos de información de origen biológico. Biotecnología marrón o del desierto. Al igual que la marina, comprende los desiertos como importantes fuentes de recursos biotecnológicos aprovechables por la humanidad. Biotecnología amarilla o nutricional es aquella que se dedica a la industria alimentaria, o sea, a la obtención de alimentos más sanos, resistentes, nutritivos y sabrosos, mediante la incorporación de elementos de origen. Biotecnología pura o legal. Está centrada en el estudio de los aspectos legales que rodean a esta ciencia, como medidas de seguridad que se conocen en esta rama como bioseguridad, la protección de datos de pacientes, las patentes, que serían regulaciones jurídicas. La bioética en cuestiones como reproducción asistida, clonación, es básicamente la encargada de regular las actividades de las demás ramas para que se lleven a cabo de manera ética. Por último, tenemos a la biotecnología negra, que es la rama de la biotecnología destinada a la guerra y actividades bélicas. Como seres humanos no solo hemos llegado a manipular los fenómenos físicos de nuestro ambiente para nuestro beneficio, sino también los fenómenos relacionados a la vida misma. Hemos estudiado la propia existencia de la que somos parte,
Hemos manipulado aquellos organismos que consideramos alimento, que consideramos remedios para nuestras afecciones, aquellos organismos de los que podemos obtener un beneficio. La biotecnología es una ciencia entrelazada con la biología, la química, la física, la matemática, que nace de nuestra necesidad de supervivencia, de nuestra necesidad de mejorar las condiciones del medio, de nuestra necesidad de mejorar las condiciones que nos rodean, de ir más allá del mundo que nos ofrece la naturaleza.